Claro, aquí todo este proceso requiere un cambio, te voy a decir cambio de identidad, pero no creo que sea al 100% cambio de identidad, sino un cambio de mentalidad. En el momento en el que hemos comentado que nos hundimos, hasta llegar a este punto, para poner todo esto en práctica, hay que deshacernos de muchas creencias, como bien sabes. Entonces, ¿qué creencias crees que en esa situación uno debería cuestionarse o al menos aparcar durante un tiempo o directamente eliminar? Vale, te voy a decir de dónde vienen las creencias porque me parece muy importante para entender realmente luego cómo se adaptan o cómo forjan realmente tu identidad. De entrevistador, si quieres, me estoy dejando preguntas, sí, por supuesto, claro. Para que no entiendas, sí, explica que las creencias. Porque me parece algo importante para luego poder explicar cómo quitárselas, ¿no? Tienes que entender de dónde viene. El ser humano se empieza a ganar conciencia alrededor de entre los 3 y 6 meses, ¿vale? Hasta antes de los, dependiendo más o menos, pero normalmente durante los primeros 3 y 6 meses se siguen pensando que son parte de la madre. O sea, no han desarrollado una conciencia de que son un ser separado, ¿no? Y a partir de ahí empieza el camino más complicado de tener que buscártelas y tal. Y ahí, una vez se desarrolla ese inconsciente o esa conciencia, tienes lo que se llama el yo perdido, ¿vale? El yo perdido son facetas que tú tienes, que has nacido siendo, y que de repente, por no encajar en la sociedad o en los parámetros familiares, tienes que eliminar. Te pongo un ejemplo. Una madre que es fría y un hijo que le encanta ir a abrazarla. Pero la madre le dice que ahora no puede, que tiene que trabajar, que ahora están poniendo las noticias y tengo que prestar atención, o simplemente no me gusta que me abraces. El hijo va a dejar de abrazar, porque su instinto de supervivencia le dice, vale, yo necesito que mi madre me cuide. Y si yo le doy abrazos y mi madre se enfada, una de estas se va y yo me quedo solo y me muero. Entonces es un poco, ese es el proceso, ¿no? El pensar, vale, miedo, soledad, muerte. Luego, como hay esta forma de ti, o sea, tú eras una persona cariñosa, en este ejemplo, que tienes que erradicar, aparece el yo falso. El yo falso simplemente construye una barrera alrededor de ese vacío que has dejado por tener que eliminar esa parte de ti, que era ser cariñoso. Y luego finalmente tienes el yo expropiado. El yo expropiado simplemente es la persona que tiene que convivir con las barreras que tú te has autoimpuesto por miedo a lo que los demás vayan a decir. Entonces, siguiendo con el ejemplo de la madre, porque me parece el más sencillo. Tú eres una persona cariñosa, vas a abrazar a tu madre te aleja y entonces no acepta como tú eres. Como no acepta como tú eres y tú tienes miedo de quedarte solo y morir, tienes que eliminar esa parte de ti. Como eliminas esa parte de ti, pasas a ser una persona fría, ¿vale? Y creas una barrera alrededor de eso. Y entonces empieza tu yo falso. El yo falso es, tienes algo que no es tuyo, que has incorporado por la sociedad o por la familia, que es ser frío. Y luego finalmente tienes el yo expropiado, que sería esta persona que vive en función de lo que la sociedad o la familia le han hecho entender que era lo que necesitaba para sobrevivir. Ahí es donde nace la creencia limitante. La creencia limitante es pensar que tú siempre has sido frío, pero realmente nunca lo has sido. Entonces, estos 3 yoes tienen niveles de conciencia diferentes. El yo perdido probablemente nunca lo vayas a encontrar. O sea, tienes que hacer un trabajo de introspección muy, muy grande, porque es un trauma tan interiorizado dentro de ti que te cuesta mucho ni siquiera reconocerlo. Hay veces también antiguo, me han pasado muchas otras experiencias, sensaciones de por medio, y también es tan doloroso que tu cerebro lo elimina. Esto te pongo un ejemplo muy, muy sencillo. La mujer pasa por tal dolor físico y mental o agotamiento y dolor al dar a luz que su propio cerebro elimina el dolor por el que ha pasado para que quiera volver a dar a luz. Porque una vez se ha dado cuenta de todo lo mal que lo ha pasado, lógicamente no va a querer volver a pasarlo. Y esto pasa muchísimo si hay algún padre escuchándonos, y es padre de más de un hijo, de repente la madre le dice, quiero tener otro hijo, y el padre piensa, pero con lo mal que lo has pasado, con el sufrimiento que yo te he visto sufrir y ni me quiero imaginar por el que has pasado, ¿lo quieres volver a hacer? El padre lo piensa, porque el padre lo ha visto, pero la mujer lo ha eliminado, no es consciente de ello. Vale, entonces,
¿Por qué? Porque, bueno, esto tiene mucho sentido evolutivo, de que si tienes más de un hijo tienes mayores probabilidades de seguir creciendo, ¿no? La familia, la tribu y todo eso, y entonces, en función de eso, pues ayuda. Eso sería el yo perdido, ¿no? Eliminas completamente la creencia. El yo falso aparece, pero también tienes que hacer un trabajo de introspección. Imagínate, pues como si fuese un glaciar, ¿no? Este glaciar que aparece, y el yo perdido está muy, muy abajo, o sea, tienes que llegar vamos, tienes que ir a una profundidad muy complicada. El yo falso está un poquito más arriba, pero no suele aparecer. El que sí que está constantemente apareciendo es el yo expropiado. Es el que de repente tu compañero de trabajo te dice: oye tío, Álvaro, eres muy frío. Y ahí tú tienes una de dos opciones, y esto te vas a sentir identificado seguro, y todos, porque todos lo hemos hecho. Él te dicen que yo eres frío y dices: no, tú más. Ya está, se acabó la conversación. Porque yo te he dicho tú más y ya está, y ya no me lo puedes debatir. Seguro que yo de pequeño en el colegio era bota y en tu culo explota. Ahora es el tú más. Efectivamente, entonces es muy fácil de echar el balón fuera, ¿no? Claro, volvemos a lo mismo. Antes. Dices, yo soy frío, tú más. Y la otra opción es justificar tu propio comportamiento. O sea, para que lo entiendas, estás justificando una creencia que en ningún momento era tuya, ¿vale? O sea, imagínate el nivel de secta, ¿no? Que sería el justificar algo que no es tuyo, que nunca te ha pertenecido, y que simplemente los patrones de la sociedad y los familiares te han hecho entender eso. O sea, debe estar tan sumamente interiorizado dentro de nosotros de considerarlo normal o parte de mí. Efectivamente.